Cordial saludo. A continuación presentaremos la sustentación del curso Contratación Pública y Privada. Fase 5. Diferencias y similitudes entre contrato público y privado, presentado por Juan Carlos Chaparro, John Jairo Roballo, Ladimor Pico Guerrero, Fabián Enrique Gómez y quien les habla, Aura Mercedes Pérez Díaz. Tutor, Carlos Julio Hurtado Suárez, Grupo 1010-01A, 154. Introducción. Con el desarrollo de la siguiente actividad se pretende identificar y analizar las diferencias y similitudes del contrato privado contra el público, permitiendo un conocimiento amplio de aplicación adecuada en su ámbito de desarrollo. También se busca por medio de este trabajo dejar conceptos claros y precisos sobre la contratación y cómo es un proceso de contratación tanto en lo público como en lo privado. Objetivos. Objetivo general. El objetivo general consiste en identificar y exponer los contenidos desarrollados en el curso, aplicando los conocimientos adquiridos en la identificación de diferencias y similitudes sobre la contratación pública y privada. Objetivos específicos. Identificar diferencias entre el contrato público y privado. Partes de los contratos. Definir los principios de cada uno. Tipo o clasificación del contrato público y privado. Responsabilidades por incumplimiento del contrato público y privado. Explicar la aplicación del principio de igualdad de interés general y particular. Diferencias entre contrato público y privado. En la contratación pública se realiza entre una entidad pública y una persona física o natural. Hay varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado. La celebración del contrato se hace mediante mandato legal. Los contratistas deben estar registrados en el registro único de proponentes para poder contratar con el Estado y este debe estar actualizado a la vigencia. Frente a la contratación privada, tenemos que se hace por entidades de inversionistas particulares, se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de empresas y está solicitado por acuerdo entre las partes y pues esta es una contratación más sencilla y se busca el beneficio mutuo, en algunos el beneficio propio de una empresa. Partes del contrato. Entonces, en contratos privados, el contratante, que es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata, el contratista es quien provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. El título indica la naturaleza del contrato. El cuerpo, primera sección en donde se identifican a las partes involucradas y se brinda información contextual como la fecha de forma del contrato, las representaciones intervinientes, la identificación de los objetos o servicios comprometidos, entre otros. Exposición es donde se da la relación de los antecedentes y hechos registrados y se incluye cláusulas explicativas necesarias más adelante. El cuerpo normativo, donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones de haberlas. El cierre, fórmula de fin de contrato que abarca las firmas de las partes y los anexos si son necesarios. En los contratos públicos también tenemos un contratante, un contratista, pero aquí hay algo interesante que es el interventor, que es la persona que vigila que las actividades se realicen con total legalidad y transparencia. El objeto del contrato que debe ser determinado en donde se indique las necesidades de forma concreta. El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato se puede comprometer y los anexos también si se requiere. En un contrato las partes deben estar en igualdad de condiciones para hacer el pacto y poner las condiciones respecto al consenso de la oferta y la aceptación de esta. Debe haber dos partes con capacidad e igualdad en conocimientos para debatir con libertad sobre el contrato llegando a un acuerdo. Y a continuación nuestra compañera Lady Mortico. Ahora bien, vamos con el tercer punto que son los principios del contrato público y privado. En los contratos privados encontramos diferentes principios entre los cuales tenemos
el principio de la buena fe, el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la consensualidad, el principio de las buenas costumbres, el principio de la obligatoriedad, principio de la causa concreta, principio de la sociabilidad, principio de la eficiencia, principio de libre iniciativa privada, principio de la responsabilidad contractual y el principio de efecto relativo del contrato. Por otra parte, en los contratos públicos encontramos principio de la transparencia, de la planeación, de la economía, responsabilidad, selección objetiva y igual que los contratos privados encontramos el principio de la buena fe. También está el principio de la publicidad, principio de la igualdad. La Ley 80 del 93, las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. La contratación privada se entiende por la contratación privada aquella contratación donde las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada distinta del Estado y sus diferentes ramas. La ley que rige la contratación privada está compuesta por el decreto 092 del 2017, por la cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimos de lucro, a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia. Ahora el punto 4, vamos a ver los tipos o clasificación de contrato público y privado. En los contratos públicos encontramos tipos de contratos del sector público y están clasificados en el capítulo segundo de la Ley de Contratos del Sector Público. Están dentro de ellos el contrato de obras públicas que operan sobre la ejecución de trabajos de construcción o de ingeniería y están en el terreno o estructura física o natural. Los contratos de cesión o obras públicas operan durante la realización de una obra o la reparación de una construcción existente. Los contratos de concesión de servicios operan cuando se trata de una gestión de un servicio o una o varias personas de acuerdo a su competencia. También están los contratos de suministros, que son aquellos que operan durante la adquisición de productos o bienes muebles. Y tenemos también contratos de servicios, son aquellos que operan para contratar la actividad o servicio que presta una persona o empresa. Y por último, los contratos mixtos. Operan sobre la contratación de una o varias prestaciones de tipo diferente. En los contratos privados tenemos contratos unilaterales y bilaterales, contratos gratuitos u onerosos. También tenemos los contratos principales o accesorios y finalmente los contratos reales, consensual o solemne. Quinto, la responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. En los contratos públicos, de acuerdo al Estatuto Civil colombiano, en todo contrato privado, la parte que incumpla dicho contrato enfrentará como consecuencia una de las siguientes como suspensiones, entre los cuales está el pago de la resolución tácita del contrato. En los contratos privados se suele incluir una cláusula penal que, como se nombra, lo dicta, penaliza a quienes incumplan el contrato. Como sexto punto tenemos la explicación de los principios de igualdad e interés general y particular. Según lo dispuesto en la Corte Constitucional, el principio de igualdad y traducido por el derecho que tienen todos los sujetos o partes interesadas de una licitación, las cuales deben estar en idénticas condiciones y de manera que todos puedan gozar de las mismas oportunidades. Se conoce como el elemento esencial de un definitorio de un Estado social y democrático, y tanto que también la Constitución Política lo que reconoce y organiza. En este principio se predicta tanto a los particulares como a los servidores públicos. Ya finalizando, como conclusión esta actividad,
podemos decir que con el desarrollo de la actividad se analizaron e identificaron las diferencias y similitudes del contrato privado y público, permitiendo un conocimiento amplio de aplicación adecuadas de su ámbito de desarrollo. Y por último, que es importante, la realización de los contratos privados o públicos radica en el debido proceso en que las partes interesadas asuman las responsabilidades y funciones específicas dentro del mismo. Las bibliografías en las que nos basamos para realizar esta actividad, y muchas gracias.